Estimados alumnos, mi nombre es Felipe Durán, docente de la Escuela de Ingeniería de DuoQC y específicamente de la carrera de Ingeniería en Mecánica Automotriz y Autotrónica. En el siguiente video conoceremos en qué consiste la gestión de reclamos, cuáles son los mecanismos que debe implementar la empresa para hacer frente a estas situaciones y las consecuencias que puede tener el hecho de no hacer una buena gestión y tratamiento a los reclamos de los clientes. Debemos partir por entender qué es un reclamo y vamos a encontrarnos con que reclamar es oponerse a algo ya sea de palabra o por escrito, expresando una queja o alguna disconformidad. Y la acción y efecto de reclamar es lo que nosotros vamos a conocer como reclamación o reclamo. Es importante también entender la diferencia que hay entre dos términos que tienden a confundirse con frecuencia y facilidad, como son los reclamos y las quejas. Sin embargo, en este momento vamos a establecer algún criterio y algún margen de diferencia entre uno y otro. Cuando hablamos de reclamo, vamos a centrarnos básicamente en lo que tiene que ver con el producto propiamente tal y la atención recibida al momento de la adquisición de ese producto o servicio por parte del cliente. Sin embargo, el quejarse, la queja tiene una connotación más bien general, más global y puede ser aplicada a cualquier área o ámbito del servicio al cliente. Entonces ahora nos convoca a aclarar en qué consiste la llamada gestión de reclamos. Y la gestión de reclamos es uno de los temas más preocupantes para las personas que buscan la excelencia y que trabajan en la búsqueda de la satisfacción integral del cliente. Cómo se gestionan los reclamos de los clientes va a depender muchas veces si se pierden a estos de forma definitiva o si se logra muchas veces recuperar la confianza. Entonces, a continuación vamos a conversar y vamos a ver algunas formas efectivas como poder gestionar los reclamos y los requerimientos de nuestros clientes. Acá surge una nueva pregunta respecto a por qué la gestión de reclamos es importante entonces para la empresa. Vamos a entender que la gestión de reclamos es uno de los temas fundamentales, ¿no es cierto?, dentro de la empresa y es muy importante porque marca, como decíamos hace unos minutos, el destino final de los clientes, los cuales pueden, por una parte, perderse de forma definitiva. Podemos también, si hacemos una buena gestión, lograr recuperar la confianza del cliente y, ¿por qué no?, alcanzar también el grado de fidelización de estos mismos clientes. Entonces, en este sentido, es el responsable de la gestión de reclamos quien debe saber cómo estructurar su tarea, cómo estructurar su labor a través de la generación de un diagrama de flujo para atender los requerimientos de los clientes. Y este diagrama no es otra cosa más que un esquema que nos va a indicar los pasos que se debe seguir cada vez que un cliente reclama, cada vez que un cliente va a plantear algún tipo de requerimiento, ¿no es cierto?, a la empresa. Y vamos a colocar un ejemplo para poder entender cómo se estructuran estos diagramas de flujo, ¿no es cierto?, en cuanto a las gestiones de reclamos. Vamos a ver que, en primer lugar, el cliente reclama. Una vez que nosotros hemos recibido la molestia, el descontento del cliente, es importante realizar una labor de contención para luego generar el registro de esta actividad o de este reclamo que el cliente nos está planteando para así comenzar después con todo el trabajo de investigación y gestión. Y como es cierto que cada vez que un cliente reclama, llama toda nuestra atención, ¿no es cierto? Y además nos pone muchas veces nerviosos, es muy importante y necesario que le podamos dar un tratamiento efectivo a todos los reclamos. No podemos nosotros dejarlos a la deriva, ¿no es cierto? O muchas veces desestimar situaciones en cuanto a cómo vamos a abordar los requerimientos y los reclamos básicamente de los clientes. Cada reclamo que nos llega, dependiendo la tipología y dependiendo sus características, debe ir y debe apuntar por un camino de gestión específico que a la larga nos ayude y contribuya a recuperar la confianza del cliente.
El objetivo principal que se nos va a plantear siempre es recuperar, como decía, esta confianza del cliente. Si el cliente reclama es porque no está satisfecho, es porque algo estamos haciendo de mala manera y a través del reclamo, aunque nos cueste muchas veces distinguirlo, el cliente nos está dando una valiosa oportunidad para mejorar y reparar estos elementos que se están a lo mejor haciendo de mala manera. Entonces, y ahora vamos a preguntarnos, ¿y qué aspectos debe contener entonces la gestión de un reclamo? Como decíamos hace un instante, los aspectos claves que deben existir son, por una parte, ¿no es cierto?, la acción de contención, que es muy importante, cómo vamos nosotros a enfrentar inicialmente el reclamo del cliente, el resarcimiento, el análisis de causa y las acciones preventivas que vamos a adoptar. Entonces, partiendo con esto, cuando hablamos de la acción de contención, vamos a hablar de una medida que debemos tomar de forma inmediata con el objetivo y la finalidad de minimizar la molestia que tiene en el momento el cliente. Como por ejemplo, cuando un niño se cae, lo primero que nosotros hacemos es levantarlo y consolarlo para ver, ¿no es cierto?, su principal reacción. Luego de eso, vemos cómo tratar la herida si es que la tuviera. De esta manera es lo mismo con el cliente que reclama frente a la empresa. Primero, nosotros, al tener cualquier molestia del cliente, lo primero es tratar de minimizarla o anularla de forma inmediata. Luego, en cuanto al resarcimiento, esto quiere decir que el cliente que tuvo la molestia inicial, que generó el reclamo, ahora ya no la tiene, producto de nuestra intervención inicial, ¿cierto?, de acción de contención. Pero para nosotros saldar la deuda, para nosotros un poco compensar también al cliente, debemos ofrecerle algo que minimice la molestia inicial y ojalá la elimine. ¿Cierto? Hay cosas que no se pueden muchas veces recuperar, pero sí debemos considerar elementos que a lo mejor le entreguen un nivel de satisfacción que sirvan como apalancamiento o como una medida de mitigación a el reclamo o a la molestia inicial que el cliente tuvo. Es importante manifestarle en este sentido que nosotros nos sentimos afectados por su molestia, ¿ya? Que nos complica, que estamos dolidos por la molestia y que estamos dispuestos obviamente a repararla y a corregirla. El tercer elemento del cual hacemos mención es el análisis de causas. Y en este sentido, eh, el cliente en este punto ya se encuentra contenido, ¿no es cierto? Ya hemos ido un poco avanzando en cómo resolver y mejorar la situación, pero muchas veces es necesario entender y tener claro por qué se ocasiona la molestia del cliente, cuál es la situación que genera el reclamo, de tal forma de generar un antecedente, una historia que nos permita a nosotros adoptar, el punto que sigue a continuación, las acciones preventivas correspondientes. Si tenemos alguna tendencia, si tenemos, ¿no es cierto?, algún indicio de por qué hay cosas que no están funcionando como estaban previstas o como estaban planificadas, nosotros debemos hacer un análisis que puede ser simple o puede ser complejo dependiendo de la situación, pero que debemos hacer sí o sí siempre para poder entender cuál es el origen de la molestia o qué es lo que se está haciendo de mala forma y buscar el mecanismo de corrección. En este sentido, y en esta tarea en particular, es muy importante la participación de todo el personal que se encuentra involucrado en el servicio, en la primera, ¿no es cierto?, imagen o la primera línea de atención frente a los clientes, para que estos puedan realizar sus aportes también como personas que conocen al detalle los procesos y los procedimientos. Por lo tanto, ver dónde podemos nosotros con mayor efectividad tomar las decisiones que correspondan. Es muy importante y es necesario también tomar estas decisiones a tiempo, ¿ya? No una vez que ya ocurrió algún problema, sino que ir adelantándonos, ser proactivos, de tal manera de transformarlas en acciones preventivas que eviten muchas veces llegar a situaciones negativas de reclamo o molestia por parte de nuestros clientes. Esto puede tornarse muchas veces algo complicado, ¿no es cierto? Porque nos interesa, en este caso, anticiparnos. Y para eso debemos hacer un análisis y un estudio de conocimiento muy acabado de la realidad y la forma como estamos nosotros abordando y estamos atendiendo a nuestros clientes. Es importante entonces buscar estas acciones que minimizan o eliminan la causa y dependiendo también del impacto
que pueda tener, ¿no es cierto?, el reclamo del cliente, es importante dimensionar y poder determinar qué medidas son aquellas que vamos a tomar para lograr el mejor resultado posible. Dentro de esto, un paso que es muy importante y que es fundamental tiene que ver con la comunicación con el cliente. Para el cliente que presenta un reclamo, es muy importante saber y conocer qué se está haciendo detrás de su reclamo, cuál es la gestión, que exista una trazabilidad de lo que estamos haciendo, de tal manera que el cliente no sienta, ¿cierto? No tenga la sensación de que no se le da importancia y que no estamos involucrados con la problemática o la situación que él nos está comentando. ¿Ya? De esta manera, ¿cierto? Cada paso, cada actividad que nosotros desarrollemos para gestionar el reclamo y para ojalá entregarle una solución al cliente, debe ser informada, debe ser comunicada al cliente de manera oportuna y clara. Cuando se haya también analizado y cuando hayamos podido entender el problema y podemos también ejecutar las acciones de mejora, es importante dejarlo registrado y establecido, de tal manera que, aunque el cliente ya no esté en nuestro negocio, en nuestra empresa, a lo mejor ya se fue a su casa, ya el cliente compró el producto y se retiró, es importante igual darnos nosotros el tiempo de informarle al cliente lo que hicimos y cuáles fueron las decisiones que tomamos para hacernos cargo de su problema. De esta forma, el cliente lo que va a hacer es percibir que su problema fue tomado en cuenta y que se intentó resarcir o solucionar de la mejor manera posible y que su caso también marca precedente y sirve para mejorar el servicio que estamos entregando a él mismo y a otros clientes en el futuro. Y ahora veremos qué consejos podemos nosotros adoptar y tomar para realizar una efectiva gestión del reclamo. Lo primero que debemos nosotros entender y considerar es que el tiempo lo es todo. Al gestionar los reclamos de los clientes, el factor tiempo es fundamental. Cuanto más rápido se resuelva un reclamo, menor será el impacto en la experiencia del cliente y también para la propia organización. En las empresas que tienen un mal servicio al cliente, los reclamos muchas veces son ignorados o subestimados, no se les da la importancia que realmente tienen. Y esto suele tener consecuencias negativas en la reputación de la empresa, en la reputación de la misma organización y especialmente hoy que vivimos en una era digital, en una era, ¿no es cierto?, llena de redes sociales, de medios de difusión masivo, es donde más se exponen estas situaciones negativas y mayor daño provocan a la imagen de la empresa. Otro caso, otro consejo es siempre escuchar activamente, ya sea en el mundo offline, por teléfono o a través de las propias plataformas digitales de las que hablaba recién, el cliente debe siempre sentirse escuchado no solamente para que él pueda entregar y canalizar su reclamo de forma correcta, sino también para poder entender nosotros de mejor manera lo que ocurrió, cuáles fueron las situaciones y poder buscar así las mejores posibilidades de solución para evitar que estos problemas y estas situaciones que llevaron al reclamo del cliente vuelvan a ocurrir en el futuro. Otro elemento importante es crear los escenarios y prepararnos nosotros para asumirlos. ¿Qué quiere decir esto? El recurso humano, el personal, ¿cierto?, que está encargado de la gestión de los reclamos, debe estar siempre preparado y dispuesto para abordar y enfrentar una serie de situaciones muchas veces inesperadas. La empresa debe siempre tener una estructura y una categorización de los reclamos o de las situaciones que generan molestia en los clientes para así establecer un plan de acción y mitigación para cada una de estas situaciones. Ya, esto no quiere decir por ningún motivo que las respuestas deban ser siempre estandarizadas. Si bien hay que tener un protocolo, hay que tener un lineamiento, ¿no es cierto?, propio, pero es importante darle el grado de personalización a cada una de las interacciones con el cliente, debido a que muchas veces las situaciones pueden ser parecidas pero no iguales, por lo tanto debemos darle siempre, por una parte, una estructura corporativa, siguiendo una lógica y una política de gestión de reclamo, pero por otra parte es importante entender siempre la personalización a cada uno de los requerimientos de nuestros clientes y a cada una de las situaciones que ocurran.
Además, siempre los reclamos deben registrarse. Debemos nosotros crear una data que nos genere estadísticas y tendencias para poder justamente adoptar las medidas en función de la repetición de eventos y actividades. ¿Ya? Entonces, si bien cada empresa va a tener sus reglas de cómo estructurar y cómo va a ir ordenando sus reclamos, cómo va a clasificar y tipificar, es muy importante que todas cuenten con esta herramienta de orden y de poder, ¿no es cierto?, estructurar para entender, comprender de mejor manera y resolver con las herramientas más adecuadas. Bien, estimados alumnos, espero que este video haya sido de su agrado, que hayan podido comprender de mejor manera qué es la gestión de reclamos, en qué consiste y cómo debemos ejecutarla para lograr tener la mejor relación con nuestros clientes, recordando siempre que el cliente es el centro y es lo más importante para asegurar el flujo operativo y la continuidad de nuestra empresa. Como siempre, un gusto haberles acompañado y nos vemos en una próxima oportunidad.